Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya lo saben, nuestra mesa de debate semanal en la que abordamos los temas más importantes en cuestión de política y que están encima de la mesa. Como ya saben, hoy tendremos que hablar evidentemente de pactos, de acuerdos, de ese gobierno, si se va a formar, si no se va a formar, pero la segunda parte de este programa la queremos dedicar precisamente porque el lunes se celebraba el Día contra la Violencia, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres por razón de género. Queremos dedicarlo precisamente a hablar de este tema y a escuchar la postura de los partidos políticos que nos acompañan y que voy a pasar a presentarles en este momento. Rocío Moreno Bustos, de Ciudadanos, viene desde Puigfalcón. Muy buena y bienvenida, Rocío. Muchas gracias por invitarnos. Encantado de que nos acompañe, es su segunda vez con nosotros. Esperemos que te encuentres igual de gusto que la primera que estuviste. Encantada de volver. Y bueno, pues por primera vez, que también esperemos que sea la primera, pero que haya muchas más después, Juani Cazorla Ruiz, de Unidas Podemos. Ella es concejal portavoz de Izquierda Unida en Jodas. Sí, pues muchas gracias, buenas tardes. Encantada de estar aquí, en esta mesa de debate, y sobre todo porque los temas que se proponen encima de la mesa son muy interesantes y esperemos que también para los que nos estén viendo, claro, y además que a la sean gente, amenos y por lo menos seamos cercanos. Y a la gente además le gusta saber, son temas que evidentemente salen en los medios de comunicación a nivel nacional, pero a la gente le gusta saber lo que piensan sus políticos, los cercanos, los de su tierra, los que ven por la calle, gente que están acostumbrados a tratar con ellos. Y bueno, y súper contenta, la verdad, de que nos acompañe, porque hacía muchísimo que no estaba con nosotros Juan Clemente Jiménez, que no le hemos hecho nada, tiene aquí un corte, pero venía con él, ¿eh? Venía con él, sí. Muy buena, Juan, y bienvenido de nuevo. Hace mucho tiempo y nos ha hecho mucha ilusión. Yo también estoy muy contento de volver a esta casa. Nos gusta además mucho que viene con su pañuelo morado, eso está muy bien. Bueno, pues decimos que la segunda parte se la dedicaremos a hablar sobre la violencia de género, pero en esta primera obviamente tenemos que hablar de lo que hay encima de la mesa, que no es un tema menor. Si tenemos gobierno, si no tenemos gobierno, si se va a formar, si no se va a formar, ya con la que traemos desde las anteriores elecciones y con la lección aprendida por parte, pues yo diría que de todas y de todos, de todas formaciones políticas, pues a ver cómo se hacen las cosas. Está encima de la mesa el tema de Esquerra Republicana y bueno, aunque PSOE y Unidas Podemos en este caso, bueno, pues están evidentemente a favor de este preacuerdo y de seguir ahondando, que parece ser que van a tener un cuarto ministerio, a lo mejor Podemos, puede ser, Unidas Podemos, estaba encima de la mesa hoy, ya veremos, porque lo están llevando de una manera bastante hermética, pero Juan, tu partido es el que tiene que formar gobierno, así que me gustaría una primera valoración. Bueno, pues es la responsabilidad que tenemos como el partido más votado y quizás el único que es capaz de poder hacerlo con dificultades. Indudablemente hay muchas dificultades, pues porque ni siquiera con Unidas Podemos, como ocurre antes, tenemos garantizado el gobierno. Y desgraciadamente, yo creo que desgraciadamente, pues es necesario echar mano de otros partidos que nos hubiera gustado que no nos hicieran necesario, pero la democracia en España, con nuestra ley electoral, y los españoles lo que hemos hecho ha sido esto. Otra solución no hay, nada más que una, que es la que hablan por ahí de PSOE-PP, que yo la veo imposible. Dicen, no, en otros países, pues a lo mejor puede ser en otros países, pero en este país o en otro tiempo. No es posible. No es posible. Más cuando el PP además está gobernando en muchos sitios, Madrid, la Comunidad de Madrid y demás, pues con el apoyo de un partido tan en la antípoda del nuestro como es el Vox. Alguien cercano al centro, a la socialdemocracia, pues sí que podría ser, podría haberse sumado también Ciudadanos, pero Ciudadanos ve imposible, todavía no lo vio unirse al PSOE, que lo tuvo la oportunidad, pero no digamos ya Unidas Podemos, imposible, que sí. Y bueno, pues la única manera que hay es la que hay, no hay otra, porque hay otra, que es volver otra vez a las elecciones, eso estaría bien, ¿no? Entonces, pues vamos, yo creo que lo vamos a intentar, va a ser difícil, y aunque hubiera gobierno, lo difícil va a ser gobernar. Yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno, hemos gobernado en minoría. Yo, por ejemplo, en un gobierno 4 años, y claro, es mucho más difícil que en uno mayoritario, pero pues habrá que gobernar. Y lo que quieren, es lo que quiere la gente. Es lo que han dicho los españoles votando. Eso es lo que han hecho los españoles, dándole a Esquerra lo que le han dado, dándole al PP lo que le han dado, y dándole a Unidas Podemos lo que le han dado, al PSOE lo que le han dado, y lo que le han dado a cada uno, hasta Teruel existe.
Es verdad. A cada uno nos lo han dado los españoles, conforme a nuestra ley electoral, que es la que tenemos. Quiero decir antes de continuar que evidentemente no le hemos presentado a nadie del Partido Popular, ahí está la mesa además esperando por si a lo largo del programa le da tiempo a incorporarse, porque bueno, una serie de circunstancias adversas con la persona encargada de prensa que no ha podido responder pues por temas personales y bueno, por última hora se lo habían dicho a una persona, en este caso compañera también vuestra de Linares, Ángeles Isas, que no sabía ciertamente si le iba a poder dar tiempo a llegar o no. Si llega a tiempo, pues perfectamente ahí tiene su silla para incorporarse. Es verdad que sabemos que le hubiera gustado estar al Partido Popular, pero hay una serie de circunstancias que no sé cómo salía la cosa, que al final, bueno, pues le han avisado muy tarde y no sabemos si podrá venir. No obstante, nosotros comenzamos el debate, si viene que se incorpore y que bueno, que siga el hilo de lo que estamos hablando. Bueno, pues Juani, soy la otra pata de esta mesa, que hacen falta otras para que se sujete, pero ahí estáis de momento vosotros. Sí, no, la verdad sería muy interesante que hubiese estado aquí el Partido Popular, porque también en esta cuestión es importantísimo también que diera y aclarara su postura a nivel nacional. Desde luego nosotras, desde Unidas Podemos, en este caso yo pertenezco a Izquierda Unida, siempre lo hemos tenido muy claro. Nosotros estamos en una sociedad democrática donde a los ciudadanos se les permite y se les da la oportunidad de decidir, y tanto en las anteriores, que dejaron claro que también se podía haber hecho un pacto y quizás más fuerte que ahora con Unidas Podemos, ahora hemos tenido que ir a una segunda vuelta donde claramente los votantes, sobre todo del Partido Socialista, que es lo que reclaman masivamente en las consultas que se han hecho, nosotros también la hemos hecho interna, pero lo teníamos más claro, que era necesario llegar a un acuerdo para hacer un gobierno que girara con políticas sociales y en fin, y se decidiera apostar por otro tipo de políticas, por la estructura social y económica que tiene ahora el país. Entonces, claro, a mí que vengan a meter miedo, como se está metiendo por la parte de la derecha, que nos acusen de populistas, cuando ahora mismo el populismo barato lo está utilizando la derecha y la ultraderecha para meter miedo a los españoles, yo creo que si en este tema de los pactos se mete miedo, me parece que es irreal, porque llevamos muchísimos años de democracia, y si ahora tenemos un electorado que se decide que se haga un gobierno con diferentes partidos políticos donde ahí van a defender las posturas masivas, unas veces ha gobernado el PSOE, otras veces ha gobernado el Partido Popular, y en esta situación, en este panorama político, se ha decidido que diferentes fuerzas políticas estén en el mapa político decidiendo lo que se hace en este país. Eso es novedoso, es normal que se utilice para dar miedo, pero lo que nos preocupa es ese tipo de miedo. ¿Miedo a qué? ¿Al paro? Es decir, la gente, los ciudadanos, porque aquí hay que utilizar lo que más o menos se plantea encima de la mesa, y que lo que los vecinos, a diferencia de los grandes políticos, los políticos de pie, los de los pueblos, que es lo que los vecinos nos preguntan, ellos no tienen miedo a que no le demos soluciones al tema del paro, al tema de la vivienda, al tema de nuestros jóvenes que se están yendo continuamente fuera, porque son nuestros hijos e hijas los que se van fuera, ¿no? Es decir, esas políticas que nosotros vamos a apuntalar que se haga, y vamos a confiar y vamos a poner encima de la mesa que estamos en una democracia que se supone que tiene que ser madura a esta altura. ¿Miedo a qué? Es decir, los problemas están ahí, vamos a solucionarlos, y hay que darle un voto de confianza. Y también habrá que recordar a esos que hubiese gustado en este punto, que hubiese estado el Partido Popular, que estos que están metiendo miedo a que se pacten con independentistas, que si no sé qué, ellos antes habían pactado. Bueno, ya de por sí no les gusta que estén con vosotros. Pero es porque no van a gobernar. Si ellos tuvieran la oportunidad de pactar con la derecha y con la ultraderecha, no tendrían ningún problema en hacerlo, porque lo estamos viendo en Andalucía. Es decir, ¿por qué no se puede hacer un pacto a la izquierda, centro-izquierda, y sí se puede hacer centro derecha y ultraderecha? Es decir, ¿qué pasa? ¿Vamos a meter miedo? No, aquí en Andalucía los andaluces se decidieron en la urna, y nosotros somos democráticos, y aunque no nos guste, pues tienes que asumir que durante 4 años vamos a tener que sufrir ese tipo de política. La gente no tiene que tener miedo, este país no tiene que tener miedo y no entrar en esa demagogia que se está utilizando. Rocío. Bueno, nosotros ahora somos una ficha pequeña del tablero, pero bueno, seguimos siendo una bisagra y seguimos llamando a la coherencia. Vamos a ver, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de que haya medidas dentro del ámbito constitucional, o sea, de que no nos salgamos de la Constitución a la hora de negociar o de pactar, sobre todo con Esquerra Republicana, que hay que tener muchísimo cuidado,
que cuando antes de ayer aprobaron en el Parlamento de Cataluña la reprobación del rey, o se saltaron al Tribunal Constitucional, volviendo a meter la petición de autodeterminación, desoyendo las peticiones del Constitucional, eso no es una cuestión de miedo o no miedo, es que es una cuestión de legalidad. Y en eso sí que tenemos que defender y yo entiendo que tenemos que estar todos de acuerdo. O sea, la ley, nos guste o no nos guste, está ahí. Sí, y sí. hay que cumplirla. Sí, sí. Y si hay que cambiarla, se cambia con las medidas que pone la ley. Pero es que existe un proceso también legal para cambiar, modificar, que es el Congreso de los Diputados. O sea, yo ayer escuchaba a la nueva diputada de la CUP, donde recriminaba la Constitución del 78 como una Constitución franquista. Es que nosotros hemos heredado una Constitución franquista, perdona. La Constitución española precisamente fue fruto del consenso de la mayoría de los partidos políticos, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña, incluido Esquerra Republicana de Cataluña. Pues tuvo un diputado en las primeras elecciones. Efectivamente. Y que se presentó con el Partido del Trabajo. Entonces, yo era militante entonces. Fijaros ese partido. La incoherencia de decir, vamos a hablar de saltarnos la Constitución dentro de la Constitución. Eso no puede ser. Entonces, esa es la verdadera preocupación que tiene Ciudadanos. Pero eso es muy fácil. Mismo. Eso, con que se hubiera dicho el PP y Ciudadanos que se abstenían desde el principio, no hacía falta. O sea, porque es muy fácil decir, pero luego hacemos lo que nos parece. O utilizar la Constitución. Claro. Dice, como estamos, esto, pues no hace falta Esquerra ni hace falta ninguno de esos. Nosotros nos vamos a abstener. Siguen ustedes para adelante. Nosotros ofrecimos un acuerdo a última hora al Partido Socialista. Una semana antes. Gobernar con el PP. No. A ver. Semanas antes de que se anunciara. ¿Pero tú de verdad te lo creíste eso? Porque esto no lo creyó nadie. Nosotros lo hicimos y lo dijimos muy en serio. Sí, ¿muy en serio? ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no me de lo todas creí ni se lo lo creyó dije nadie. Viste la hecatombe a la que iba ahí y de pronto pues saliste con eso. Yo lo dije en el debate anterior y lo sigo manteniendo. Yo creo que realmente Pedro Sánchez no quería pactar con nadie. Pedro Sánchez quería un gobierno individual. Y él nunca hubiera aceptado un gobierno de coalición. Que precisamente para ese viaje no hacían falta alforjas, o sea, meternos en una nueva... Bastaba con que se hubieran abstenido la gente y hubiera sido Pedro Sánchez solo. Pero ¿qué pasa? ¿Que tenemos que regalarle a Pedro Sánchez el No, porque cada vez que apruebes presupuestos, no olvides que hemos ido a elecciones porque alguien no apoyó presupuestos. ¿Y quién no lo apoyó? Los independentistas junto con vosotros y el PP. Pero vamos a ver, pero es que para eso sí estuviste de acuerdo, aunque los otros no eran constitucionalistas, ¿sabes? Para eso sí estoy de acuerdo. Bastaba que hubiera dejado a Pedro Sánchez solo, claro. Y ahora, llegan los presupuestos, hay que negociarlos para poder sacarlos para adelante. Es que vosotros no negociasteis con nosotros, nunca. A nosotros siempre se nos... Quizá un baño de humildad es lo que le hacía falta al PSOE. Yo creo que en ese sentido el Partido Socialista se ha ensimismado y no ha querido. El resultado que habéis tenido, ¿a qué crees que se debe? Fundamentalmente, precisamente a eso. Yo creo que no. A que la gente ha entendido se ha hecho, que no. Por ejemplo, le quiero hacer una pregunta. ¿Se ha hecho realmente porque, a ver, con los resultados tan malos que sacó Ciudadanos, bueno, pues Albert Rivera llegó, y eso es verdad que lo honra, porque en este país donde no es tan fácil dimitir, este hombre se fue, y vamos, se fue, y no lo dijo la misma noche porque quería decirlo antes a su gente y demás, pero se fue al día siguiente. Eso es verdad que lo honra en un país donde no dimite nadie, pero dijo, me voy por los malos resultados. Es verdad que no dimita nadie, pero bueno, dimite muy poca gente. Muy poca gente. Muy poca gente. Cuesta dimitir y sobre todo tan rápido, es verdad que tan rápido. Te puede gustar a Rivera más, menos su idea, su persona, pero es verdad que dimitió y que se fue. Eso lo honra. La historia está en que me voy porque he sacado malos resultados, pero ¿se ha hecho realmente una reflexión dentro del partido de las razones por las que se han sacado esos malos resultados? Nosotros estamos haciendo esa reflexión y en la asamblea que vamos a tener en marzo, esa reflexión se pondrá encima de la mesa y se hará una crítica profunda de qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar. ¿Tú qué crees, Rocío? Adelántanos la asamblea. No, pero ¿tú qué piensas que puede haber pasado desde tu punto de vista? Yo creo que el electorado no ha sabido entender el mensaje de Ciudadanos y que se nos ha
posicionado a lo mejor en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque al final... ¿Pero no habéis hecho nada para que se os posicione? Pues síntomas, han dado síntomas y han dicho esta es la enfermedad. Pero yo creo que sí, que no se ha sabido transmitir el mensaje de centro liberal y se ha confundido al electorado porque hemos dado muchos bandazos. Yo entiendo que sí, y en eso hay que ser autocrítico. Yo reconozco que los resultados. El sanchismo, las bandas, el lenguaje también tan radical. Efectivamente. No es normal un partido que dice que sea de centro. Yo creo que se ha confundido y se ha diluido el verdadero mensaje de Ciudadanos en ese bando, ¿no? Tú eres de un bando o eres de otro, y se nos ha posicionado siempre no. Y al final... No se ha posicionado, habéis posicionado vosotros. El bipartidismo eso es lo que conlleva. Sí, no. Nosotros siempre hemos defendido que somos un partido de centro liberal. Siempre lo hemos defendido. ¿Qué pasa? ¿Estáis en manos de Vox? Nosotros no estamos en manos de Vox. ¿Cómo que no? Nosotros nunca hemos pactado, nuestro pacto en Andalucía fue es con el PP y el PP con Vox. Bueno, con el lo explicamos así, entonces. Quiere decir, vosotros os juntéis con unos que se junten con eso. Claro. Ya está, vale. Los amigos de mi amigo. Pues, ya está, que como dice la canción. las madres que a sus niños es que no se juntan con gente mala, se juntan con uno que se junta con gente mala. Sí. ¿Que lo entiendan? Bueno, vamos, tampoco estamos así hablando aquí de... Las madres lo entienden seguro. Estamos desviando un poco. Vamos a centrar el debate. Estamos hablando de qué es lo que ha pasado en Ciudadanos y por qué nosotros... ¿Por qué cree ella? Claro. Yo creo que ha sido fundamentalmente el mensaje no se ha entendido y hemos dado demasiados giros a un sitio y a otro. Y Rivera en ese sentido ha sido coherente, es decir, el fracaso ha sido del líder y él, como tal, ha dimitido y yo le honra. A mí personalmente pues, me ha parecido que ha hecho un trabajo excelente en Ciudadanos en el tiempo que ha estado en la política. Creo que Ciudadanos sigue siendo un partido necesario, porque además el centro político no se puede perder en este país y no podemos volver al bipartidismo, tiene que haber un sentido crítico. Creo que dentro de Ciudadanos hay gente preparadísima y buenísima, que algunos están volviendo incluso, y que yo creo que vamos a remontar y que vamos a saber volver a la palestra. Ese lenguaje de sanchismo, las bandas, un mensaje... perdón, unas palabras y expresiones muy radicales para un partido que se sitúa en el centro. Son más bien mensajes y expresiones de partidos que no están en el centro. Vamos a ver qué pasa en esa asamblea. Bueno, Juan, cuéntame, con Esquerra Republicana, ¿hasta dónde estará? ¿Hasta dónde piensa que estará el PSOE dispuesto a negociar? Porque parece que negociar sí que van a negociar y que, bueno, además Diana Lastra dice con el PSOE nunca se va a salir de la Constitución. Y eso, por más que lo diga la derecha, lo sabe todo el mundo. Claro. ¿Vale? Eso lo sabe todo el mundo, pero la derecha juega a eso. Y yo creo que lo sabe Esquerra Republicana, pero no olvidemos, Esquerra Republicana es de izquierda. Yo lo que no entiendo es ser nacionalista de izquierda. A mí eso no sé. Vamos, yo no soy nacionalista. Tampoco de España, ¿eh? Quiere decir que es así. Pero bueno, se puede ser nacionalista. Tú lo que te refieres a independentista. Sobre todo... Nacionalista en muchos partidos. Estamos juntando con sentimientos o cabeza, con vísceras, y el nacionalismo juega mucho a la víscera. Tanto el nacionalismo de España, o de Cataluña. Todos juegan a que la cabeza la utilicemos poco y utilicemos mucho las tripas, ¿vale? Y yo creo que eso no es de izquierda. Creo que eso no es de izquierda, por eso no entiendo a Esquerra Republicana, no lo he entendido nunca. Yo entiendo que va en contra del internacionalismo de la izquierda. Es que la izquierda es internacionalista. Y entonces, por tanto, va en contra. Yo creo que eso lo sabe perfectamente Esquerra Republicana. Lo que no sé es cómo... ¿Crees que habrá entendimiento, sinceramente? Eso. Yo creo que no le va a quedar otro remedio, que el otro remedio es irnos a las otras elecciones. Y votarles con Vox. Pues ya está, si los catalanes quieren eso. Porque antes, cuando hablábamos del problema de los catalanes, el problema de los catalanes es que hay 2 millones y pico de catalanes que votan eso. Ese es el problema. Porque si fuese 14 o fuese 50, pero el problema son los que votan eso, no sus representantes que tienen otra cosa que echarle aparte, sean de Esquerra Republicana o sean de bueno, lo que sea ahora, Convergencia y Unión, ahora Jumpers, ¿no? O de lo que sea, quiere decir, sea el que sea el nacionalismo, o digamos la CUP, y la CUP que es contra la izquierda de la izquierda de la izquierda, y es nacionalista, vamos, por Dios, eso es imposible.
Es que No es posible. Eso es, claro, porque en la vida vivimos todos con contradicciones, todos, nosotros también, pero hay contradicciones que yo soy capaz de asumir, hay muchas que las asumo, y digo, pues yo soy feminista y sin embargo tengo actitudes machistas, y vivo con mis contradicciones, procuro analizarlas, no llevarlas, no sé cuánto, pero hay contradicciones con las que no puedo. Yo no puedo ser racista, es una contradicción con la que no puedo vivir. Tengo algunas que las tengo clarísimas y otras, pues, y yo creo que luego el pragmatismo nos presenta algunas veces en la vida, pues eso, que tú tienes que hablar con la izquierda republicana, con lo que tiene una parte en común, que es la izquierda. La izquierda republicana va a ser consciente de que puede llegar hasta aquí. Hasta aquí, ya está. ¿Que vamos a hablar? Pues hable. ¿Que quiere usted cambiar la Constitución? A ver si conseguimos el número para cambiarla. 2/3 de la Mira, Pues claro. 2/3 de la Cámara. Si el problema es que las leyes son las que hay. Y para eso tenemos que decir que es lo que es siempre, y es lo que hay que decir mil veces. Y creo que ha dicho el PSUV. El PSUV estará por el nacionalismo, que con la palabra nación, sí, por un nacionalismo, que eso a mí me da igual. Porque aquí al final todos estamos hablando de dinero. Sí. Claro. Todos. Sí, es que es eso. Los que se quieren ir nunca son pobres. Los que se quieren ir siempre son los ricos. De nuestra casa. Si tenemos 5 hijos, ¿quién es el que se va de la casa? El que tiene dinero El para pobre, emanciparse, no, el el rico. que tiene dinero para emanciparse. Claro, ellos se consideran más ricos toda la vida. Y lo que es extraño, que eso lo haga Junts o Convergencia, que son representantes de la burguesía y de la riqueza, lo entiendo. Lo que no lo entiendo es que lo haga un partido de izquierda. De todas formas, tienen lenguajes distintos, manera de ver también la independencia de manera, el Claro, independentismo lo que de pasa es que manera el pragmatismo diferente. le ha hecho unirse en un momento determinado. Claro, es por eso mismo. Pero es lo que yo te te decía, hay antes. contradicciones con las que no se Claro, puede sí, vivir. pero, Una es esa. pero hay que tener en cuenta, y todo el mundo lo sabemos porque lo vivimos en el día a día, cuando tienes un problema, unas cosas, una manera de enfrentarlo, cuando uno se siente atacado, se siente acorralado, se siente que no hay debate, que no hay diálogo, que no se sientan a debatir. Así que ha sido un acúmulo de muchas cuestiones, de muchas cosas, de una situación que ha sido insostenible. A mí lo que más miedo me ha dado y me sigue dando es ese odio, a esa falta de explicación y de ignorancia que antes no se tenía. Es decir, no se puede llegar a un debate como estamos acostumbrados en la televisión, darse esos discursos todo en contra de los catalanes, porque luego los ciudadanos que estamos en nuestras casas, que no sabemos ni de la historia catalana, ni de dónde viene el nacionalismo catalán, ni dónde viene, y no podemos entender justamente, como has dicho, cómo han llegado a un punto de conexión ellos y de unión para que diferentes fracciones del nacionalismo se han unido. ¿Por qué? Porque se están defendiendo contra un ataque que ellos ven desde otro sitio donde no entienden sus posturas. Claro, y han llegado a un punto de unión que todavía no hemos sido capaces los demás de llegar. Los dirigentes que nos están dirigiendo ahora no son absolutamente nada dialogantes, están más pendientes de sus cuotas de poder, de no perder votos, porque en este país se ganan unas elecciones y se puede cambiar la política con votos, y tienen tanto miedo a ser a veces razonables y generosos, porque en política hay que ser muy generoso y muy respetuoso con las diferencias. Tú has marcado que tú no serías racista, bueno, yo muchísimo menos, pero me refiero a que justamente de ahí habla la generosidad y, digamos, el entendimiento. Y es que no había entendimiento con el pueblo catalán. Entonces, la situación de Cataluña, porque tú lo has dicho bien, son 2 millones y pico de personas, no son 10 o 12 personas, no los podemos marginar ni podemos estar utilizando el lenguaje que se está utilizando como una normalidad. No es normal lo que estamos haciendo con el pueblo catalán. No podemos mandar ese mensaje de odio como si todos los catalanes no. Que nuestros responsables políticos, la gente les ha votado para que se sienten, para que empiecen a darle soluciones, para que vean legalmente cómo se pueden llegar a formar, y con ese entendimiento, que creo que será posible por eso, porque ¿por qué no nos podemos poner, igual que la derecha, con vos ha llegado a un acuerdo de lo que están de acuerdo, ponerse de acuerdo, y los demás no me interesa a ellos, no, a mí no me interesa, yo no estoy pactando con vos, lo está pactando el Partido Popular, porque nosotros no igual, nosotros nos une con Esquerra Republicana diferentes cuestiones, vamos a cogerlas, vamos a empezar por ahí y luego vamos a trabajar en un conjunto de cuestiones que será importante y muy interesante. Además, si hablamos que no estamos en una constitución franquista, vamos ahora, estamos en un panorama que se va a demostrar, porque la Constitución se creó en un tiempo que a muchos jóvenes dice que si no se está cumpliendo, no se cumple la Constitución ni en materia de vivienda, ni en materia de empleo, ni en materia de derechos. ¿Por qué sí se está cumpliendo en cosas que sí que nos están afectando y no
justamente en nuestro favor? ¿Por qué se juntaron para cambiar un artículo de la Constitución para pagar una deuda que no es nuestra, sino que es privada? Y sin embargo no se pueden sentar y dialogar ahora los partidos políticos que hay que nos representan en Madrid para llegar a un acuerdo de cambiar la Constitución y amoldarla a la situación actual de ahora, ¿no? Entonces, y hacerla más cercana quizá al pueblo. No hay que tener miedo tampoco a cambiar la Constitución, ¿no? Y no utilizarla así contra una parte de España. Rocío, de acuerdo en algo, de acuerdo en algo en parte o en nada. Vamos a ver, lo repito otra vez, que todo diálogo y toda línea, hay una línea roja que no nos puede Vosotros con Unidas Podemos, en este caso con Unidas Podemos, PSOE, ahí lo tenéis clarísimo. El Estado de Derecho. Claro, o sea, es que el marco constitucional, si que tú no te pero han puesto un partido político que que al día siguiente, pero lo que no es legal no lo van a poder hacer, pero no lo van a poder hacer. Vamos a ver, hubo una cosa perfectamente legal que fue el estatuto no que lo va a aprobaron los catalanes, y que alguien, un partido, llevó al constitucional, claro, y que tiene y las mismas cosas que tiene el andaluz. Exactamente, sí. Pero el Tribunal eso Constitucional lo echó para atrás. Claro, y si hubieran llevado al andaluz también. Claro, exactamente. Sí, exactamente igual. Tienen los mismos artículos. Los mismos artículos. Si ¿Ah? es que no se ¿Por qué se llevó el catalán y no se llevó el andaluz? Porque los andaluces no tenemos ganas de ser independientes. Sí. Aquello. No resultamos un problema, ¿eh? Claro, y porque el PP allí no tiene, tanto. el PP allí tiene 2 o 3 o 4 diputados y aquí tiene un montón. Eso también. Realmente tú crees que si no, o sea, que el problema catalán se hubiera arreglado si el Partido Popular no hubiera interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. Desde luego no estábamos en este problema, no por supuesto. No, ¿Estás seguro de eso? Estoy completamente seguro. Yo estoy seguro, pero además, porque estáis los demás seguros de lo sería contrario. una transición totalmente diferente. En todo caso, como no lo hemos tenido, claro, no lo sabemos lo que hubiera ocurrido. Lo que sí está claro, la pregunta es ¿por qué ha crecido tanto? Lo que sí sabemos de todas maneras es que en este último año, sin embargo, ha descendido. La última. Se dice que ha descendido el número de independientes en Cataluña. Y es justo cuando se está haciendo lo contrario a lo que se estaba haciendo, que era a por ello. Claro. Ahí se ha dicho, no, vamos a hablar. Déjala que hable, a Rocío. Sí, perdona, que es que además viene más lejos que nadie. Es prudente. Estoy siendo respetuosa, y no estoy contando a nadie. Pero bueno, vamos a ver. Situándonos en el problema catalán, que lo sigo diciendo, que yo creo, y la pregunta es que la ha hecho Esquerra Republicana hace 2 días a sus bases. Que vaya preguntita. Que vaya pregunta. O sea, una pregunta con una inquina y con un doble fondo, que el día que yo estoy convencida de que el día que se sienten a negociar el derecho de autodeterminación o está encima de la mesa o Esquerra Republicana se levanta de la mesa. Que esté encima de la mesa. ¿De verdad lo crees? ¿Qué significa? ¿Pero qué significa que esté encima de la mesa? Esa es la petición, esa es la pregunta. Pero ¿qué significa que esté encima de la mesa? De momento ya han bajado las expectativas y se van a reunir partidos. Yo estoy dispuesto a que esté encima de la mesa, pero el derecho de autodeterminación, para que se pueda aceptar y esté en un ese... Según Carmen Campos, el derecho a autodeterminación ahora mismo no existe, ni hay no sé cuánto, pero si nosotros mañana en la Constitución, los españoles enteros, ¿está dispuesto el Partido Socialista a cambiar eso? Decidimos que sí, si los españoles, yo no estoy diciendo el Partido de Derecha, estoy diciendo ahora mismo, si los españoles decidimos que sí, pues estaría lo mismo que si lo que queramos los españoles, claro, se cambian leyes, se cambian... En otros países se somete a referéndum. No, vamos, yo no entiendo el derecho de autodeterminación en este caso de ningún... Pero sería cuestión de tener si lo tienen lo que ellos llaman, que es Cataluña, porque no lo tiene Barcelona solo. Y profundo, ¿no? Se lo tendrán que dar a Barcelona si quiere votar mañana sola. Y si no, pues se quedarán sin Barcelona. Quiere decir, la discusión que ellos hacen de eso, no, porque tampoco entiendo la historia. Si es que el problema de nación y Estado. Que cuente un poco Rocío. Es que precisamente porque es incongruente todo lo que se está planteando. Es que es incongruente todo lo que se está planteando. Entonces, cuando ellos dicen, no, es que si no hay derecho a autodeterminación, nos levantamos de la mesa. No hay Pero mesa. si todavía no ha pasado. No. Eso es lo que ellos han planteado y eso es de lo que se está hablando. Entonces... Si no se puede discutir de eso, pues discutamos. Si el que hay que discutir significa que vamos a llegar a acuerdo. Claro, pero Vox también la violencia de género la quería y demás, y se sentaron a hablar. Quiero decir que una cosa es lo que se quiera y otra a lo que se llegue.
¿Ah? Yo estoy Y yo convencida. no estoy de acuerdo en algo, lo suyo es estar ahí presente y ver cómo se plantean las cosas y darle una solución, no ser un obstáculo para no hablar y no haber Nosotros no diálogo. hemos sido nunca Y un entonces obstáculo el para no problema hablar, que hay eso es ahora, verdad. la falta de diálogo que se han tenido. Vamos a dejar que se siente, vamos a ver qué plantean, vamos a ver qué soluciones. Vamos a dejarla que termine, que No, además yo es que ya- Rocío yo pierde el hilo porque la cortamos Porque me dejan, no, continuamente. yo ya lo he dicho y lo he explicado antes. Yo entiendo que el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña va a ser una bomba de relojería y que al final No se va a hacer. no se va a hacer. Esa es mi opinión. Y entonces, Rocío, Pues Se a va lo a tener- mejor se el va a Partido tener Socialista Ciudadanos. se tiene que replantear otra serie de opciones que las tiene encima de la mesa. Las del PP. Gobernar con el PP. Por ejemplo. Ese es el planteamiento que hacéis vosotros. Por ejemplo, Que está gobernando con Vox. no. El Partido Popular en España no está gobernando con nadie. Ah, no. Está en la oposición. No, por eso- Vamos, por eso- vamos, por vamos eso a no- situarnos en el panorama Por- que nos vamos por a eso situar. no ha hecho ¿Vale? por eso Además, la te voy Ortega a a mí poner- no la... ¡Hala! No ¡Qué sabemos- bonito, Es que no estamos hablando de eso. Preocupante que se ¿Cómo que no estábamos? compare Estamos hablando de Republicana un con pacto Vox. nacional para sacar adelante un gobierno. Pero es que... Eso es de lo que estamos hablando ahora mismo, no de lo que pasa en Andalucía ni de lo que pasa en Madrid. Pero es que Andalucía no es, Sí, no es, sí, no es pero- Estado, pero- no es pero España. es que- ¿Por qué tenemos que tener Porque miedo a los cambios? entonces lo Esta es hacemos una con sociedad Cataluña, cambiante. que no es España. No, Pero te no confundas. creéis que plantearse que lo que nos valía hace 20 años es posible que no nos valga ahora. ¿Por qué Claro, no podemos evolucionar? claro, claro. ¿Por qué no podemos cambiar las reglas del juego según se vaya demandando la sociedad? Es que Yo- quizás el problema Bueno, es mira, la falta el- de ese enquistamiento el de mexicano interés. acaba las mayorías, por ejemplo. Claro, exactamente. ¿Qué problema hay? No hay En ninguno. Alemania existe un pacto de Estado entre izquierda Claro. y derecha y funciona. Ah, sí. Y ha de dónde- funcionado. ¿Y dónde viene Alemania? ¿Y de dónde viene Alemania? ¿Y Pero dónde ¿por venimos qué no? nosotros? ¿Y qué castiga a Alemania? Es que también? los ¿Qué alemanes prohíbe tienen una historia y también? nosotros tenemos otra. Claro. Sí, Es pero que hace también 4 días que hemos nosotros sacado a podemos Franco evolucionar. del ESE, en contra de vosotros y de todo no sé Venga, cuánto. hombre. Eso no se lo plantearían en Alemania ni el partido de derecha con Hitler. No se lo plantearía. Ni los votantes del Por eso PSOE cada uno venimos de un perdonarían sitio un pacto y somos con el la realidad Partido de la que Popular. venimos. Eso hay que también tenerlo en Yo cuenta. La creo frase- El PP que- con... que hay una Y gran el PP lo mayoría mismo. y que Pero sí que tenemos saldría muchísimos con puntos Vox. en común y que los podemos poner encima de la mesa. ¿Vosotros creéis? Pero tú te crees... A la pregunta Deja- que tú deja- me déjala has que termine. a la pregunta que tú me has hecho, ¿y si Esquerra Republicana se levanta de la mesa? ¿Qué pasaría? Pues a lo mejor tenemos que plantearnos otra serie de opciones o desgraciadamente pues tendréis que ir a Otra elecciones vez, otra vez. Vamos a estar... Bueno, votar no debe dar miedo Entretenido, nunca. vamos a estar- Votar no pero- debe dar miedo nunca. Pasa que cuesta dinero también, entre otras cosas. Pues sí. No, pero es que me parece muy grave tener que decirle otra vez a los españoles que no nos gusta lo que habéis votado. Venga, vamos a votar otra vez. Eso Pero me que es parece- más fácil abstenerse en todo caso. Y Pero- dejar que gobierne el mayoritario. Pero vamos a ver, lo mismo Y ahora también. que cada día negocien lo que tengan que negociar con cada uno. Bueno, bien. Que es otra manera de Negociación. vivir. Esa es la tercera opción que Aquí de la se que no está- hemos hablado. Mira, aquí se No. está poniendo Ni se ha encima de puesto encima de la mesa. una cosa. Bueno, se puso antes. Sí, han dicho según que tú. no. Que no. Pero fijaros que estáis barajando una cosa muy interesante, ¿no? En la cual, pues, bueno, yo por lo que represento no estoy de acuerdo totalmente, que era la posibilidad de hacer un gobierno entre el PSOE y el PP. ¿Vosotros creéis que realmente las bases No, del yo Partido Popular o las bases del Partido Socialista iban a entender Yo- eso, avalando, como se está diciendo, por una estabilidad democrática, porque vienen, no sé, unos los Si no es un rojos, problema de base, otros los ¿no? no sé qué? Por No favor, es un yo problema creo de que hay que base, es ser de políticas muy, exactamente, enfrentadas, hay que porque ser políticas muy que pueden ser serio en la- esas la de cuestiones, unidad puede ser cuanto exactamente. más cercana, yo puedo ser de aquí, Claro, yo puedo ser de allá. Pero es lo que claro. yo te decía antes, hay contradicciones Claro, imposibles de exactamente. resolver. Entonces que no Y sería algunas no se y pueden el Partido resolver. Popular ahora si es que que es tenéis que interesante sumar. que hubiese Ah. estado aquí. Pero si al final tenéis que sumar, si el problema es que los números no dan. Claro, ya lo Sí, sé. pero es que el Eso Partido es Popular- lo mismo que le decíamos a Unidas Podemos la otra vez, antes. El problema era que no era solamente Unidas Podemos y el PSOE, y lo estamos viendo ahora. Con Claro, los números de pero lo antes mismo- y con los de ahora. Y los de ahora Exactamente. todavía peor. No, Pero- hasta ahora todavía pero peor. vosotros imaginaros- Bueno, Teruel existe, ¿eh? la No es, en la no es subida mucho más halagüeño el panorama que antes. No es ni No, no, muchísimo. no. no, quizás es más interesante. Yo es que siempre todo este tipo No, de unas elecciones, cuestiones no, las unas veo muy elecciones que anda, interesantes, unas ¿eh? elecciones que han dado lugar a que tengamos Sí, 52 representantes de Vox. Por cierto, Claro. que eso tampoco no lo he dicho, igual que hemos disculpado la ausencia del Partido Popular, sí que, bueno, pues tenemos que decirlo, Vox es el tercer partido más representación ha sacado, sin embargo no está Vox aquí porque en plena campaña dijeron que no asistían ya más ni a debates ni a entrevistas, entonces, bueno, pues ya está, nosotros pues cumplimos con lo que nos dijeron. Exactamente. Yo lo que quería matizar es si el Partido Popular
ahora con los diputados que ha sacado, con la subida que ha tenido Vox, ahora se le marca un panorama muy complicado. A lo mejor si Vox no hubiese subido tanto, si Ciudadanos se hubiese mantenido, si el Partido Popular más o menos hubiese subido, pero tal o cual, él hubiese tenido, digamos, un margen de maniobra de pensar que sí que podía haberle dado el apoyo al Partido Socialista y haber tenido otro tipo de opción. Pero es lo que hay. Pero en el panorama que hay creo que es imposible, porque es imposible, vamos, es imposible, por lo Pero tanto... yo creo que hay la encima de la Republicana mesa va a es un aprovechar gobierno la de izquierda. debilidad, además él lo ha dicho, Rufián lo ha dicho, Y cualquiera. que va a Quiero decir, aprovechar cualquiera, la y el resto de debilidad. partidos Pero también. de siempre han sido los nacionalistas, vamos a tenerlo claro. Mientras que en Andalucía los andaluces hemos votado y le hemos dado los votos a nuestros representantes libremente, y cuando han ido a Madrid no han exigido políticas, vamos, económicas para Andalucía, para cosas concretas de Andalucía, los catalanes, los vascos, etcétera, etcétera, sí que a cambio de dar el apoyo a los diferentes gobiernos, a cambio de eso han tenido mejoras para su gente. Entonces, eso porque el sistema marca electoral- también la diferencia en la política, he dicho tercera fuerza y en la cuarta. Vos, tampoco quiero darle más de lo que tiene. Es que sí, pero el sistema electoral es así de injusto. Claro, exactamente, pero por eso mismo, pero le ha dado Bueno, opciones a exigir. el que nos dimos a partir de la Constitución del 78, que para Claro. algunas cosas es estupendo y maravillosa, Y para otras, otras, sin embargo, estamos criticando otros días y que nadie se ha dispuesto a cambiarlo. Pues Sí, nosotros el siempre le hemos consenso- pedido. El Y una de consenso las... y lo que se necesita, que también se necesita una tarta muy grande, tanto como para ver si Eso, podemos... a ese consenso al que me Y bueno, refiero. y otra cuestión que de verdad a mí siempre te lo plantea la gente de la calle, te dice, bueno, tantas promesas que se hacen a nivel nacional y se incumplen y no pasa nada, luego se vuelven otras elecciones y te las vuelven a poner encima de la mesa y se vuelven a incumplir. ¿Vosotros creéis que a lo mejor los catalanes, los partidos catalanes ahora mismo tienen que seguir exigiendo las mismas cuestiones que exigen en sus programas, pero luego estoy seguro que como hacen los demás, luego dirán, mira, que no se ha podido ser, vamos a poco a Como poco, todo. es decir, por eso meter ese miedo a que si Esquerra Republicana plantea encima de la mesa unas cuestiones de debate y decir por eso, uy, no, que verás tú, lo va a pasar, se va a caer la institución. No, a mí los cimientos de la democracia no me da miedo que se caigan por esas cuestiones, me da miedo que se caigan más bien por el Cataluña odio no que se puede está ser mezclando. independiente y es más, como decíamos antes, no puede serlo. Por más que ellos vayan contando esa historia, es que sabemos que no puede serlo. Que si hay cosas que en la vida O por lo no menos pueden ser. no de las maneras, No hay pueden que ser. hacer Yo las no cosas, puedo ser hay un que, ángel. Por más que quiera, no voy a ser un ángel. ¿eh? Y no puedo serlo, ni un niño. Tengo la edad que tengo, eso. Y hay cosas que no se pueden hacer. Y sabemos de sobra que ¿dónde va Cataluña sola? Porque si hubiéramos estado España solo y no hubiéramos entrado en la Unidad Europea, no formáramos parte europea, no hubiéramos además cedido mucho de nuestra soberanía nacional, que tanto los nacionalistas se dan golpes y la hemos Sí que tenemos dejado, un de la problema, la moneda, verdad de no que sé sí. cuánto, y la hemos ido dando en beneficio de algo más grande que la unidad de Europa. ¿Qué hace Cataluña? Es imposible, si yo creo que ellos lo saben, que no es posible. Pero Ahí se está. ve que... Ahí tienen paralizada son una comunidad reivindicaciones autónoma. históricas también. Y- Totalmente. Tienen paralizada una comunidad autónoma. Pero hay 2 millones y pico de gente que no les importa. Pero hay otros muchísimos que sí les Claro, importa. otros tantos por lo menos. Por lo menos otros Por tantos. eso hay que solucionarlo. Sí, 3 millones, y más de entrar en 3 el millones, debate. creo Sí, yo, sí, de pero votantes que si- están si- en si yo no contra sé- si yo no del sepa- nacionalismo. pero si yo no sé Además, es una situación, te lo digo, ya en Cataluña, yo tengo compañeros abogados que viven allí y familia Sí. que vive allí. Y yo tengo que la- muchísimos primos. Todas, Muchísimos, toda mi muchísimos familia primos está allí. hijos de los es inmigrantes. un problema ya de funcionamiento de la administración, de una parálisis completa del Parlamento. No sale ni una ley adelante, solo se habla del derecho a autodeterminación y de hablar catalán. Y ahora el otro día comentaba un compañero que no, es que yo no he podido hablar catalán nunca en Cataluña. Perdona, toda la vida se ha hablado catalán y castellano y aquí no había nunca ningún conflicto con eso. Y es que Como toda la vida de la democracia. No había ningún democracia, conflicto, la democracia. pero en esta parte de España, cada vez que lo oímos hablar catalán, hay un montón de gente No. que arma la de San Quintín. Y Qué va, digo, qué va, hombre, qué va. si es su idioma, coña. Resulta que viene un inglés y no nos Gallego, floteamos nada. Dice, pero es que el Inglaterra no es valenciano, España. Y después, hijo mío, aquello Nos es estamos España, pero radicalizando hablan otro demasiado idioma. en cuestiones que a veces
no deberíamos de Pero plantearla en el así fondo con tanta es el miedo a lo ligereza. diferente. Sí, que además Exactamente, tenemos siempre. Ahí mucho miedo entramos a lo en el tema diferente, del racismo. a lo que no y de todo controlamos. siempre- Pero se están poniendo, no Hablar pensé de que se están poniendo encima de la mesa temas que creíamos que estaban superadísimos, Y no. superadísimos, Sí, sí, como sí. la xenofobia, el tema de la Sí, sí, inmigración, sí, el sí, tema sí. que ahora Vosotros abordaremos sois todos más de jóvenes. la Yo violencia. que soy más mayor. Sí, sí, sí. Pero Yo- temas yo me que sorprendo. creíamos que Creía teníamos que Me superados en este sorprendo. país. Yo creí Sí, que sí. no me iba a ver con esta edad y defendiendo Lo que defendía cuando estamos tenía 18 defendiendo, años. exactamente. ¿Sabes? sí. Eso Que es lo la me democracia. preocupa. Exactamente, sí, sí. La Constitución y la democracia. Que se nos siga machacando por defender los derechos humanos, que se nos siga La igualdad. machacando por la igualdad, que se nos siga machacando por defender las diferencias. Es verdad, es complicado y sí, eso a mí la verdad es que me preocupa eso más que, por ejemplo, estar siempre con el conflicto catalán, que es cierto que los que tienen la obligación de solucionarlo se tienen que sentar y Pero eso se sinceramente, trata y antes de que con terminemos, debate. os voy a pedir, ¿habrá gobierno? ¿Tendremos gobierno antes de Navidad? No sé. Yo no lo ¿Tú tengo qué opinas, tan claro. Juan? Yo no lo tengo tan No claro. lo tienes claro. No lo tengo tan claro. ¿Tú, Rocío? Yo tampoco lo tengo claro. Tampoco lo tienes claro. ¿Y tú? Yo deseo que sí. ¿Pero espera? No, yo deseado Yo deseo. creo que no. Yo deseado Tampoco. deseo. Yo creo que se van a hacer, vamos a ver, yo creo que tienen la obligación de hacerlo y por lo tanto vamos a darle un de confianza en que yo a veces por lo que oigo dicen no, yo creo que sí. Fijaros que quiero ser en esta Bueno, nos positiva, emplazamos a primero Sí. de año, cuando pase la Navidad. Sí, se oyen y campanas veremos- de Ay, qué veremos contento. quién ha Se ganado. oyen campanas de elecciones en Cataluña. Veremos a ver. Bueno, en Cataluña, desde luego. Bueno, También hay que tener en No, cuenta, no, se también puede hay que tener en cuenta que desestabilizar el todavía más. discurso En de Cataluña Esquerra va a haber Republicana, elecciones, pero- el discurso de Esquerra pero- Republicana también tiene eso por la campana Pero- de elecciones, pero entonces eso yo lo te tiene que digo tener más. en cuenta. Yo no entiendo la Obviamente, petición como de- todo. Yo no entiendo la petición de referéndum. Es que el referéndum no ha sido lo que ha habido ahora Defendemos mismo en la las reforma elecciones. agraria. Pues sabemos quién ha votado a uno y defendemos- quién ha votado a otro. Ya está hecho el referéndum. Bueno, Pero ir ellos cambiando. se creen dignos de todo. Ya, Ir de uno en uno, Eso porque si no- todos nacionalistas, sean de los que sea. Se el creen tipo que dignos sea. De uno en uno, porque si no, la verdad es que ahora la segunda parte vamos a empezar con Rocío, que es la que menos ha hablado en esta primera, así que vamos a empezar. Además, ha sido la que ha venido más lejos. Vamos a empezar con ella hablando. Ya digo que nos emplazamos para después de Navidad y vemos al final quién se lleva el gato al agua. Sí. Bueno, pues nos vamos unos minutos a publicidad. Como siempre decimos, vidilla nuestro comercio tradicional, nuestro comercio local. Unos minutos para unos consejos publicitarios de las tiendas, de los comercios de nuestra zona. Y enseguida volvemos. Vamos mientras cambiando el chiste. Vamos a hablar de violencia contra las mujeres. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo aquí en esta segunda parte del programa Actualidad Debate. No quiero ni contarles lo interesante que ha estado el descanso y además los temas que se han abierto, que se han puesto encima de la mesa y que seguro que vamos a tener que dedicar un programa como mínimo a tratarlos porque es muy interesante, la verdad. Decíamos que esta segunda parte del programa la vamos a dedicar a hablar de violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, violencia de género, violencia machista, porque este lunes 25 de noviembre se celebraba precisamente el Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ya decimos, pues, violencia machista en definitiva. Así que yo creo que es un tema candente, de muchísima actualidad y en el que hasta hace muy poquito había consenso, no había nada que hablar porque además precisamente por unanimidad todo el mundo se había puesto de acuerdo en regularlo, en tratarlo, en cómo llevarlo y ahora bueno, pues han saltado un poco las alarmas con la aparición de un partido que no está de acuerdo. Estamos hablando de cuarto partido con mayor representación en el Congreso de los Diputados y bueno, pues han saltado alarmas. Estamos hablando de un tema en el que siempre se analizaba lo que había pasado, las cifras, los datos, pero no se ponía en tela de juicio lo que la sociedad, en definitiva, a través de sus representantes políticos, había manifestado en el Congreso de los Diputados, se había votado y se había regulado. Estamos en otro punto, decimos que estamos volviendo a hablar de temas de los que pensábamos que esta sociedad había superado y bueno, pues de vez en cuando un tironcillo de orejas que se nos recuerda que nada es gratis, que hay que lucharlo, que hay que pelearlo día a día, porque se nos puede escapar de las manos en un momento o nos lo pueden quitar. Vamos a hablar de violencia de género, de violencia hacia las mujeres por ser mujeres y quiero que, bueno, empecemos pues eso, exponiendo nuestro punto de vista sobre un tema del que hay que hablar, que hay que reivindicar todo el año, pero bueno, pues una manera de visibilizarlo con la celebración de esta fecha. Bueno, yo estoy aquí, mi partido también me mandaba aquí a esta mesa
como hombre, porque creemos también que hace falta más que los hombres demos en esta cuestión la voz, porque Vox dice que esto es cuestión de chiringuitos feministas y de montaje y de true y los hombres tenemos aquí que da, yo creo, el mayor paso ahora. Es verdad que hay, yo soy profesor y que hay chicas que tienen posiciones muy antifeministas, muchachos jóvenes, incomprensible, ¿no?, para mí, pero las mujeres han hecho mucho desde la Constitución española para acá, porque, bueno, sí, no olvidemos que el voto lo tenéis hace 4 días, las mujeres. En el cuarto. Y algunos niegan que hemos tenido o que tenemos una sociedad patriarcal. Lo niegan. Cuando hace 4 días, tú que eres abogada, ¿sabes? Hasta que tu madre... 1981 las mujeres no tenían permiso para vender sus bienes si no era con el permiso de sus maridos. Ni podías para abrir una comprar, cuenta, ni para ir de viaje. ni una lavadora, que fíjate qué objetos se asociaba. Y le pagaban. O sea, Claro, no a hace tanto. las chicas que yo tengo con 18 años en clase les parece eso una eternidad. ¿Verdad? Cuando tenemos 18 años nos parece eso una eternidad, pero a los que tenemos cierta edad, eso es hace 4 días. Negar que vivimos una sociedad patriarcal y que esa sociedad es la que nos ha llevado, entre otras cosas, cuando las mujeres han dicho, mira, que yo también tengo derecho como tú, que soy un ser humano igual que tú, ¿sabes? Y tengo el mismo derecho a decidir y hacer con mi vida lo que a mí me parece, pues ha sido cuando los varones que estábamos en una posición Cómoda. Privilegio. de privilegio, algunos dicen, esto no puede ser, y tienen este movimiento. Que nos quitan el mando, Claro, y tienen este movimiento. No es soportable que alguien con la que tú has llevado a tu casa, que tenía que hacerte la comida, limpiarte, cuidarte de los hijos, no sé cuánto, te diga, mira, es que yo quiero salir a estudiar, o que quiero salir con mi amiga. ¿Cómo? Si el que manda, si es una propiedad mía. Claro, ¿vale? sí. Entonces, eso nos ha creado, es verdad, para los hombres también nos crea un problema de aceptar eso. Afortunadamente, los chicos, yo creo que los más pequeños, aunque hay lo van a entender entre otras cosas, porque no olvidemos que yo me he criado en colegios de niños y niñas. Por eso no entiendo que se pueda aceptar la educación separada por sexo. No lo entiendo, porque por más que hablemos de aprender matemáticas, si uno va más de cuánto, lo más importante es la convivencia entre los dos sexos, ¿vale? Y eso se hace desde pequeñito, lo entendemos desde pequeñito, y seguimos siendo muy incomprensibles un sexo con el otro porque vivimos en una sociedad llena de contradicciones y de vivencias que soberano es cosa de hombre. Yo lo veía, de verdad, que la tele no era en color, y a los chicos ahora no sé cuándo, pero te vas hoy y un chico accede a la pornografía y ve unas relaciones sexuales totalmente dominantes del varón sobre la hembra está a veces, y si hay 2 chicas que se están dando un beso es porque no han visto un buen tamaño de varón. Tenemos esos prejuicios, esos conceptos, y eso nos lleva, y lo que no entiendo es que haya gente que niegue eso, y que niegue que llevamos 51 mujeres muertas 52 ya en este año, y que eso se llama violencia de género, que no la han matado porque es mi mujer, que no es intrafamiliar, que intrafamiliar es también la muerte, el que un hermano se mate a otro, Caín y Abel. La intrafamilia es más antigua, parece. Como decían hace poco, un cuñado a otro, una cena de Nochevieja. Pero que la violencia de género tiene un apellido, eso también, que se dice mucho de que es que la violencia, que dice, no, nosotros estamos en contra de este tipo de violencia. La violencia no tiene apellido, perdón. Yo estoy en contra de todas las enfermedades como médico, pero quiero saber ponerle apellido a la enfermedad, porque si no, no puedo poner tratamiento. Claro. Yo no doy para un resfriado lo mismo que para un cáncer de vejiga. Claro, ¿sabes? Entonces, violencia son las 2 cosas, pero tienen apellido, y el apellido nos dice cuál es el tratamiento que tenemos que poner. El problema es que la situación, ellos han instrumentalizado las situaciones que se viven en los juzgados de familia. Sí, algunas situaciones que se viven. Algunas de las situaciones que se viven en los juzgados de familia, y han hecho un cliché de hombre maltratado, desahuciado, arruinado, deplorado por sus hijos, completamente abandonado por la familia propia y la ajena, y tachado por la sociedad. Entonces, ese tipo de cliché es lo que han vendido en su propaganda electoral. Y desgraciadamente es que eso, la realidad de los juzgados es otra completamente distinta. Pero completamente distinta. Y además que lo sabe en primera persona, que es la abogada de familia. Sí. Además, vamos a ver,
La violencia intrafamiliar está recogida en el Código Penal. Y está recogida y está regulada. Tipificado. Y está tipificada. O sea, que los hombres no tienen protección, mentira. Que los hombres, es que las mujeres siempre se quedan con los niños y entonces la patria, la patria potestad es conjunta siempre. Siempre. Segunda cosa, la guardia custodia, a partir de una resolución de la Unión Europea, ya se está empezando a ser compartida, porque es que además, y es la preferencia absoluta ahora mismo en todos los tribunales de familia. Entonces, que no vendan una moto que no existe, ¿vale? Que es que ella se queda con la casa. Bueno, pues es que es la liquidación de las sociedades gananciales, el 50% es para ella, el 50% es para ti, cuando hay liquidación de sociedades gananciales. Entonces, que al final que uno de los dos se tiene que quedar con la casa, porque la casa no se puede partir por la mitad, ¿no? Pues solicite usted una extinción del condominio cuando se ha liquidado las sociedades gananciales y uno de los dos que se quede con la casa. Pero pónganse ustedes de acuerdo, pero no victimicen al hombre, porque es que, fíjate, Pobre. Situaciones de abuso o de como en todas las leyes, mal asesoramiento, vamos a llamarlo así, ha habido. Y yo creo que puede seguir habiendo. Quien hace la ley hace la trampa, y hay algunos y algunas que se saben. Como quien defrauda Hacienda, la ley está para todo y hay quien defrauda. Pero eso no es una norma general. Ni un argumento. Ni un argumento para atacar una realidad tan cruel. Yo el otro día hacía la comparación. O sea, se han matado más mujeres víctimas de violencia de género que víctimas de terrorismo. Sí. En 2 décadas. En 2 décadas hay más Sí. mujeres muertas. ¿Y qué problema teníamos con el Yo también lo digo, esta derecha, extraderecha, que dice que no hay que ponerle apellido a la violencia, digo, pues a las terroristas bien que le pusimos. Y le pusimos una ley para ellas solas. Y le pusimos tribunales para ellos solos. ¿Por qué? Porque era un problema específico como es la violencia de género. Claro, si negamos el género también, pero ya, bueno, es que ya sabéis que han empezado diciendo que los chicos tienen pene y las chicas tienen vagina, y el que no tiene una cosa o la otra, a ver qué coño es, ¿sabes? Exactamente. O sea, la transexualidad. Sí, eso es otro debate. Sí, es que totalmente. Exactamente, sí. Yo, vamos a ver, en el tema de violencia de género, yo creo que sí que tenemos que estar de acuerdo en el gran pacto de Estado que se hizo en su día contra la violencia de género, que en eso sí que tenemos que seguir trabajando. Nosotros, desde luego, desde Ciudadanos sí hemos puesto medidas encima de la mesa, 200 medidas y más de 1.000 millones encima de la mesa para poder trabajar durante la siguiente legislatura, durante esta legislatura, para acabar con esta lacra social, que además es que no se puede negar. A mí me escandaliza que alguien llegue y diga que no. Pues fíjate, el Ortega Smith, con la otra el negacionismo, que es la palabra que se está poniendo de moda. Yo creo que ahí sí que tenemos que estar todos a una. Como que la Tierra es redonda, exactamente igual. Claro, es que... Y hay quien defiende que la Tierra es plana todavía. No, eso es lo que pasa, que lo que preocupa es que se haga normal, se normalice un discurso que no es normal. Y a veces cuando uno empieza a repetir una cosa muchas veces parece que es normal, y no es normal. No es normal que en el 2019 tengamos que estar las feministas sintiéndonos como que somos, yo qué sé, algo malísimo, ¿no? Cuando el ser feminista, pues es una de las cuestiones que no tiene nada que ver con el machismo. Hay gente que incluso se atrevía a comparar ser machista con ser feminista. E incluso hay gente, digamos, la igualdad malentendida, que igualdad no es que yo friegue los platos o ayude a mi señora en la casa, lo de ayudar, no, lo de ayudar. que yo ayude, que yo no soy machista porque yo le ayudo. Perdona, es que ni la casa es de ella, ni los hijos son de ella,
es de Me los ha comido dos. solo ella. Y si solo se quedara en el ámbito familiar, pues dice, bueno, en el ámbito familiar tenemos una educación que arrastramos de muchos años, donde la mujer somos educadoras, hemos sido educadoras, juntamente, a lo mejor menos los padres, porque llevamos ese peso encima por tradición también, lo has estado comentando, pero la problemática es que cuando ya rompes el rol de que las hijas no tienen ese rol establecido, nuestras hijas no son como lo éramos, eran sus abuelas, ni como son sus madres, porque no están dispuestas a perder ni un ápice, no ya de su libertad, esa libertad que lo ponen como malentendida, que no es así. Si es que la igualdad tiene que ser en todos los aspectos, en el trabajo, en la casa, en la condición, pero ahí está un poco fallando las instituciones, porque en los colegios no se puede hacer 2 fiestas al año para reivindicar el 8 de marzo o el 25 de noviembre una fiesta reivindicando que tenemos unos logros las mujeres, que ya ahí ya incluso hay un toque que a mí, por ejemplo, no me gusta mucho, ¿no? Sino que desde los colegios en una temprana edad deberían de haber asignaturas tan normales como las matemáticas, donde se nos enseñara incluso en una educación realmente lo que es la igualdad en sí, no la igualdad de las diferencias, porque lógicamente tú y yo somos diferentes, eso no lo hemos descubierto, ¿no? Y con ella y conmigo, claro, diferentes. exactamente, pero es en cuestión de carácter, en cuestión de ver la vida, en cuestión de temas emocionales, tal. Entonces esa es la diferencia, y para mí la igualdad sobre todo hace mucho más daño en la ignorancia de saber qué es la igualdad. La igualdad no es compartir una casa en las tareas, la igualdad es el respeto como seres humanos que somos y no marcar las diferencias por sexo. Y por ejemplo la violencia viene ahí, como tú lo has dicho, en creer que somos una propiedad, que tenemos un dueño o unas reglas establecidas, y en el momento que te sales de esa regla, oye, a mí no me gusta, a la sociedad no le gusta y voy a por ti. ¿Cuántas veces habéis escuchado en una reunión que hay hombres, mujeres, que está a una mujer decir al hombre, tú te callas, y ella seguir llevando la batuta? ¿Cuántas? Yo oigo muchas veces a mi mujer, pero mi mujer es feminista de toda la vida. Pero mira, y hace bien, me dice tú te callas, como yo le puedo decir a ella una vez, en plan de igualdad. En el entorno, Pero normalmente, no. Bueno, bueno, yo vivo, es mucho, depende de yo que nuestro como ambiente, responsable político claro. le he tenido que decir a muchos compañeros, oye, cállate un poco, que hables Déjame de al lado. hablar. No, es de al lado sobre todo porque tienes que hacer un poco de interlocutor, pero bueno, es un poco la anécdota, ¿no? Pero sí que es verdad que el respeto es fundamental, inculcar a la gente ese respeto entre las personas, los seres humanos, no esa diferencia, y que sobre todo la violencia no es lo mismo, es verdad, hay una ley que hay que mejorarla, cómo no, pero es Claro, necesaria. Es necesaria, pero Totalmente está- necesaria. Hay que mejorarla, porque las dotarla cifras, porque las económicamente. cifras son lo que son, por falta Claro, de dinero dice- encima de la mesa. Sí, No, porque no vamos a está ver. dotada económicamente. Hay muchísimas No, factores. hay muchos más factores, es mucho más complejo. Mira, tú tienes... Porque la Es evolución mucho es más complejo. lenta de lo que Tú quizás ten nos en cuenta que hay un gustaría. montón de gente que no se atreve a denunciar que está, y claro, voy nos a decir, enteramos de las cuando le han 50 pegado un tiro. de las Pues muchas 52 podrían solamente repusieran, 11 habían no nos íbamos a denunciado, enterar. No nos íbamos a enterar. Es que de Sí, las es que 52 habían que denunciado va, muy pocas. solamente 11, de las asesinadas, Claro, porque no, claro, a mí la palabra, claro, hay que y con cuidar dinero- el lenguaje, con no dinero son, solamente no no se son hace el muertes, convencimiento. son asesinatos. Ayuda. Entonces, Ayuda. bueno, Y que el resto de te la voy a decir sociedad porque- no se Sí, no, involucre. no, pero porque- Uno ayuda. de los problemas que las mujeres a la hora, porque Es el la económico. mayoría de los conflictos o de temas de violencia de género se plantean en las crisis matrimoniales, la gran Claro. mayoría de la ESA, la gran mayoría, hay La otras gran que no. mayoría. Entonces, muchas mujeres que llegan y te dicen, sí, yo me voy, pero es que me tengo que ir con una Ya. mano delante y otra ¿Y dónde? detrás. Ah, ya, ¿Y ya. dónde? ¿Y a dónde me voy? Entonces, ese tipo de ayuda que algunos partidos no entienden, o que Le llaman chiringuito. Sí, exactamente. le llaman Que montan discriminación. chiringuito. sí. Que es que a mí no me ¿Por ayuda qué? nadie. A mí no me ayuda nadie. Bueno, pero es que la discriminación positiva Claro. es lo que hace Claro. que funcione. La equidad, que a cada uno lo que necesita. Efectivamente, en un momento que no es que con lo que te dan de ayuda no vives, Ya lo sé. ni por asomo. Ya lo sé. Y cuando tengas que pedir pensión de alimentos y te vayas con una mano delante y otra detrás, alquile un piso, no sé qué, no vives. Entonces, o sea, la ayuda económica es importante. La coordinación institucional entre padres de familia
y Sí. juzgados de lo penal. Exactamente. Entre trabajadores sociales con el tema de las custodias compartidas, Las de las víctimas. custodias exclusivas, con el tema de los menores. El sistema sanitario. Sí. El sistema sanitario. Sí, los cuerpos de seguridad. Los seguimientos estadísticos, la protección a los menores, que se siga, que el pacto realmente se cumpla, se siga y haya una comisión de seguimiento que lleve a buen fin todo lo que todos nosotros hemos llegado a un acuerdo. Hay una cosa de que habla la compañera, que es la educación en igualdad. Yo hablaba el otro día con una trabajadora social y me hablaba de la educación emocional, de la empatía. Claro, O exactamente. sea, es que eso No, es algo que sentimiento. dices tú, chorrada. A mí me parece también Pero- muy Importante. importante la educación emocional, o sea, de cómo tú te sientes y Pero cómo el tú principal estés. problema son los educadores. Claro. Es que si los educadores Que somos formamos- todos educadores. No, pero digo, incluso los de la La escuela, familia. lo de la enseñanza reglada, ya, por supuesto la familia, o por supuesto los medios de comunicación, pero tú decías la escuela, el problema es que los maestros no tienen ninguna asignatura en su formación para eso. Y no es que venga Pues se uno debe un de día buscar. a hablarle a ellos de las emociones, es que al maestro que lo tienen toda la hora, tiene que ver que su actitud ante las chicas son lo mismo. Son distintas, Yo claro. les cuento a Por eso ellos digo, mis hay que redes. hacer una Es que educación vosotras, en eso. vosotros aprendisteis enseguida, cuando llegaste a infantil, que la maestra, y estoy diciendo la maestra porque en infantil suele ser maestra, porque hay que cuidar más que instruir, ¿sabes? Y entonces, Cuidadoras tradicionales. pues son las mujeres, papel tradicional, pues dice, todos a la calle, y tenéis que aprender enseguida, cuando el todo incluye a todas y cuando no. Eso lo aprendí enseguida, porque yo doy clases fundamentalmente en grupos de chicas, porque tengo también auxiliar de enfermería, educador infantil, magisterio, tengo profesiones que son Nos va fundamentalmente canalizando, por femeninas. eso Tengo digo. 4 chicos, 5 chicos, tengo muy pocos chicos. Y claro, ellas, por ejemplo, no se asustan cuando me oyen hablar en femenino. Digo, nosotros vamos a irnos ahora. Y está. Su mayoría. Nosotras. Pero digo, claro, si el criterio es el de la población, Pues la incluso mayoría. lo están utilizando en tenemos el contra de femenino. los que tienen un lenguaje. Bueno, ya. Sí, bueno. Ya lo sabes, lo Ya están lo sé. incluso ridiculizando. Ya lo dicen sé. que eso es una. Ya lo sé, con el problema del lenguaje, pero el lenguaje es claro que es machista, te será más difícil hablar. Y no de es nosotros y inocente el nosotras. lenguaje. No, y además Pero- el poder de la palabra hoy pero en día ella- es impresionante. Jueza es una palabra de hace 4 días. Aquí estaba el juez. Yo soy yo también creo en el género neutro, tú como O por lo maestro, menos ¿sabes? flexible. O por lo menos flexible, que se pueda acomodar a función de la Y hay muchos, mayoría, pero si es que además hay si muchos está- genéricos. Que si yo tengo yo también lo intento, en lo que puede, pero a Genérico. veces no es posible. No es posible. Porque nuestro No, lenguaje no existe, es machista. no existe. Porque es que son fruto de lo Yo que no- es. Llevamos toda la vida hablando de una Pues claro, manera. pues Y a claro. veces nos cuesta. cuesta. Y nos cuesta. Yo lo reconozco porque, pero hay porque cosas cuesta, que ¿no? Los hay discursos, cosas que cuando no tienes que dar un olvidéis. discurso, Médica, que no se nosotras decía, y yo soy nosotros. médico. Hace 4 días no se decía médica, era la Claro, médico. era y la es la médico. Pero así dice mucho Y el perito, y la perito, Y la y la- jueza era la mujer del juez, nunca la señora que administra la justicia. Y lo decimos. Y que decir que es verdad que eso no se cambia en una generación. Ahora es su ni en dos. señoría. Ahora es señoría. Ahora Y su ahora señoría sea lo que ¿Ahora sea. qué? Neutro. Ahora, ¿ese qué género qué? ¿Entiendes? Neutro, Pero la riqueza del lenguaje te permite eso. Lo que no tienes que utilizar las palabras es de una manera sexista. Claro. Esa es. Pero pues, es que el lenguaje es sexista. Quiere decir que esto es cojonudo. Sí, pero y no es puede ser cojonudo. peyorativo, Y esto ni de puede puta ser una putada, o una putada, y es una cosa chunga. Pero si es que, Esa- es que a eso negar me refiero. eso. Pero que a ¿Qué es esta lo que no altura entiendo? ¿Cómo se has puede dado negar un esas ataque, cosas? has Que dado le- un ataque en contra del feminismo, cuando sin el feminismo en esta sociedad que tenemos no se hubiesen llegado a muchos avances y muchos logros, y porque además no, de verdad, que lo digan de una manera negativo, a mí me parece algo de libro, ¿no? Yo creo que deberían haber. Y vuelvo a insistir que el problema lo tenemos de que está, y hemos fallado, porque si vemos que hay adolescentes y hay encuestas que te dicen que ahora hay muchos adolescentes, Sí. incluso chicas Pero que es que están hay otro siendo sentido, machistas, otra cosa. y tú lo has comentado, que incluso están, pero es Hay porque otra cosa. ven como decir, no, yo no voy a decir que soy feminista, porque a mí van a decir, madre mía, o la Sí, sí. feminazis, ¿no? Que Feminazis. nos dicen ahora las sí. que somos radicales feministas, ¿no? Sí. Pues yo estuve en una charla donde una compañera que está en Europa,
es portavoz allí del grupo feminista de allí, y nos comentaba que a lo mejor es cierto que no hemos dormido un poco las feministas, porque creíamos que los logros que teníamos conseguidos iban a ser intocables, sino que ya la sociedad estaba más madura en ese aspecto, y que ahora que nos vuelvan a vestir con bigote y hay como una amenaza para el sistema que hay tal, que es un peligro, y que sí que de verdad es que deberíamos ser mucho más guerreras de lo que hemos sido de aquí para atrás, y poner encima de la mesa un debate claro de lo que es en sí el feminismo, pero con charlas concienzúas, saber lo que significa no apostar por un feminismo y por una igualdad real, porque luego al final trae la lacra esta que estamos viendo, el sentido Claro, de la porque si hablamos de humano, desigualdad a nivel laboral, a nivel salarial, son a muchísimos niveles, pero es que además vamos muchísimo más allá, es que estamos hablando de la vida, estamos hablando de gente, de mujeres a las que matan, es que por ser mujeres. 2003, pues yo creo que si en vez de ser mujeres hubiesen sido futbolistas o hubiesen sido políticos, estamos ya una ley contra la violencia, contra la violencia al concejal, si hubieran sido 1000 concejales. ¿Os dais cuenta cómo no estaríamos hablando este debate? Ya se hubiesen puesto unas medidas, y sí que es importantísimo dotar, porque si tenemos una ley donde, por ejemplo, no se dota económicamente, a veces es una declaración de buenas intenciones, porque yo puedo tener unas muy buenas intenciones y entender que yo entiendo una problemática y que estoy que la apoye, pero si yo no tengo unas medidas económicas que venga a ayudar a esas mujeres y niños sobre todo, porque normalmente también son familias que están sufriendo esos malos tratos, pues no se puede salir de ahí, porque lo tenemos claro. Si ahora solamente 11 han denunciado, de esas de 52 50 y tantas, pues lógicamente... Es que no quieren denunciar. Es que ¿cómo van a denunciar? Les da miedo. Si es que están, ¿Qué hace? están siendo es lo que decía Rocío, porque dice, yo ahora denuncio y no tengo dónde irme, ¿qué hago? Que no, que es peor, es que no quiero que le pase nada. Es que porque ya se han cargado la moral de esa mujer, está por los suelos, su valía, su autoestima. Yo no lo quiero. Se han cargado ya la autoestima. Yo no lo quiero ver. El padre de mi hijo. Mira, yo creo ¿Cómo que... voy a hacer? ¿Cómo voy a poner yo una denuncia con el padre de mi hijo? Que se lo van a detener, no sé qué. O sea, pues nada. Completamente desmoronada. Porque estamos en el eso núcleo está ya suficientemente, familiar. eso sí hemos avanzado. Está perfectamente estudiado la psicología de la mujer maltratada. Pero ahora y lo que hay que ver es cómo se saca a la mujer maltratada de ese círculo. Y para eso existen ese montón de chiringuitos que dicen algunos que se han pagado en Andalucía y que se pagan. Que es que como el dinero no le llega a la maltratada en el bolsillo, que es que le llega a quien la va a tratar, a quien está hablando, a quien le está ayudando, o a la casa de acogida. Hay mujeres que antes de dar el paso de plantear siquiera un divorcio, antes han estado 2 años en terapia. Para poder dar ese paso. Pero es porque lo que le está pasando doblemente. No, muchas veces sí, en ni los siquiera sí es por la pequeños. sociedad. No, yo te hablo de mi experiencia personal. Te digo que la crítica es todavía madura, es con ella misma y con la desestructuración de su familia. O sea, ¿cómo voy a desestructurar mi familia? ¿Cómo voy a romper? ¿De qué voy a vivir? El miedo las paraliza. Y sobre todo la falta de autoestima. Claro. Es que eso se lo han cargado. Claro. Para mí es eso. Una falta de autoestima impresionante. Yo no voy a poder, yo no soy capaz, yo sola sin él no voy a poder, sin él no voy a... Ellas se criaron para depender de alguien, que era su marido. Hay mujeres trabajadoras. Pero escuchamos, a mí lo que me da miedo porque de todas las estatus sociales. Estamos hablando de género y transmigración. La dependencia no solamente económica. Es la emocional también. Pero que es que te estoy hablando de autoestima. Claro, es que no te estoy hablando te estoy hablando de aislamiento. Pero cuando hablamos de gente de 15, 16, 17 años, cómo se le quitan los móviles, se los controlan, le dicen no te pongas minifalda, no te vayas con tu amiga, no salgas si no sales conmigo. Estamos hablando de gente... ¿Qué he añadido? ¿Qué es la relación entre el hombre y la mujer? Ese amor romántico que hemos creado, donde es que yo te quiero mucho si es que te y te tengo que exactamente. Y si no, no me... Y si yo te controlo... Y si yo te controlo a ti, no te... En las telenovelas, en los medios... Las canciones, bueno, el reggaetón... herramientas
a nuestros hijos Claro. e hijas a entender que eso no es amor, porque Y eso si podría tú hacerlo en la escuela. controlas el móvil a tu novio, lo primero que te va a decir es una celosa, es que Y no eso sé lo qué, podría hacer así la no, escuela, y es lo sin que estoy embargo- diciendo, que es el claro, por espacio eso te común digo, donde los tenemos todos y podemos exactamente, reflexionar sobre ello. desde el colegio. Pero para eso, Bueno, los esa educación educadores para la tienen- ciudadanía. eso no sirve Pues se hace- que yo vaya un día. No, pero Y bueno. ese día les doy una charla y dicen, ¡ay, qué interesante este señor! ¿Ah? Pero no sirve. Pero llevamos ya muchos años que deberíamos de haber No, avanzar se empezado, avanza, ¿eh? sí se avanza, pero uno de los pilares, cuando ves que hay un problema, que son cada año hay muchísimas mujeres asesinadas, y ves que hay un problema estructural, ya vamos a ver de qué manera exactamente, de qué manera vamos mejorando la situación. Pues vamos a empezar con el tema de educación, es un problema de educación, pero no plantearlo en que se da una charla al mes o se hace un día reivindicativo. puede ser. Educación transversal. Exactamente, una Y cosa que diaria. diga Lo que pasa que- diaria, donde tanto en la casa esa madre que ha ido a ese colegio Pero- va captando esa idea que la tenía absorbida de sus abuelos, de sus padres y tal, y ya su hija va cambiando, pero lo va cambiando como también va cambiando su hijo, y va cambiando la sociedad en general. Y lo que se ve algo raro ya se ve normalizado. Bueno, nosotros pero criticamos los cuentos necesitamos infantiles años. en educador infantil y ya te digo, tengo 4 chicos, todas más son chicas. ¿Sabes? 27 o 28 ¿Cuánto chicas infantil? y 4 chicos. Blancanieves, el En educador príncipe. infantil que van a hacer, lo que van a estar trabajando de 0 a 3 años con los niños en el infantil. ¿Sabes? Y critica, porque ellos van a contar cuentos. Y critica los cuentos clásicos. El cuento de Blancanieves, que espera el príncipe, que, no sé cuánto, que te va a dar no sé un cuánto. beso y te va... Algunas se Hay que enervan. hacer mente Algunas, sobre crítica. todo de muy de pueblo, se enervan. Pero es que son cuentos preciosos. Que son es que están transmitiendo hacer mente desde muy crítica. pequeñito un papel del príncipe y La otro de la princesa, princesa, ¿sabes? exactamente. Y La entonces niña rosa, esto niño tendríamos azul. que contarle a los niños ya otros cuentos, porque lo estamos marcando en la guardería. Claro, que es que creemos que esto va a ser, cuando decimos, no, esto, igual que la educación sexual, hay que hablar a los 18 años, a los 20. Claro, No, ya cuando ya sean tarde. maduros. ¿Maduros de qué? Cuando ya le han aprendido todo lo que han aprendido en la pornografía. Es Entonces que- vamos nosotros a decirle, no, mira, es que eso no es así. No, han aprendido conducta, porque la conducta la aprendemos desde... Pero es que además, escúchame- Desde que empezamos a... La cantidad de manadas que están saliendo. Que ese es Claro, otro, pero ese es otro eso- tema. Eso tiene una base fundamental que es la pornografía. Eso parece que es indudable. Que Internet. la violación es manada de no sé cuánto, pues porque entra en cualquiera de las páginas. Pues no. Pero lo que hay que saber ya, yo creo que es que esto es algo... Hay útil. mucha gente, perdóname una pregunta, hay mucha gente que al margen de que a las mujeres le cueste trabajo ir a denunciar hasta 52, por ejemplo, 11 y demás, hay gente, ya ni siquiera hablo de vecinas, de familiares que van a denunciar, que denuncian, Sí. gente que denuncia, mi vecino, oigo que gritan, oigo que se claro, pelean, oigo que claro. se involucra Y la sociedad familia. realmente. Cada vez más. Y familia, el problema Y es la, que... y la propia familia, el problema es que luego, a Es la que luego cuando llega el tú te juez y ella se echa sientas atrás. en un tribunal y es la víctima la que El tiene que se echa atrás la que y ahí dice, no, yo que no quiero La que tiene que decir, sí, que lo metan en la cárcel, que es que me está... Claro. Si no se siente fuerte, Claro. si detrás de ella no tiene ese apoyo psicológico, esa ayuda psicológica, pues para fortalecer, la verdad es que meterte en un proceso, porque es muy duro, yo he estado Y además que está señalada. en Jaén, O sea, al final es que está señalada. Cada vez exactamente. menos, cada vez menos. En los pueblos y es eres la víctima complicado, de la muy violencia si no complicado te ha porque ido, escuchas casos que son tremendos, ¿no? Hay de todo, hay de todo, ¿eh? Y relatos que te cuentas que dices, ¿cómo es posible que lo que una persona percibe como un maltrato, ellas lo vean como una cosa normal, Habitual porque en no su han vida. vivido otra cosa, ¿no? Yo recuerdo un relato de una mujer mayor que decía, yo es que me he quedado sorprendida porque yo no sabía que a mí me estaba violando mi marido, dice, y ahora cuando yo lo veo en la televisión, yo digo, oye, pues eso a mí me ha pasado un montón de veces. Estamos hablando de una señora de casi 80 años y no era consciente que durante toda Claro. su vida él llegaba borracho, ella tal, Porque le era su pegaba bebé. una paliza y eso es lo que Era decía, su bueno, bebé. y dice, yo lo único que esperaba es que cuando se saliera y volviera, pues que no volvieran a esa situación y que a mí, es decir, son relatos tan durísimos que cuando hay gente tan frívolamente que pone encima de la mesa que esto no es necesario, esa ayuda, ese apoyo. Porque venden que hay hombres que están muy mal, pues si hay porque hombres, la ley de pues que violencia, pidan que la ayuda, habrá, que habrá que lo hay, alguno, pues que pero pidan ayuda y no seguramente que la justificamos. sociedad se la va a dar. Las Pero si cifras es que el son problema ridículas. es que eso Sí, es sí, absurdo. yo no Si hay pongo en duda algún que habrá hombre- alguna mujer que como en un robo hay quien denuncia robo y no ha robado, ha sido él que se la ha llevado, que utilizan mal la ley. Yo no lo pongo en duda, pero eso no justifica que quitemos el código penal, ¿verdad?
En absoluto. Pero y hay dos cosas que es importantísimo también, además yo creo que hay que diferenciar. Mira, si a mí me asesina mi pareja, a mí me ha asesinado, él ha decidido acabar con mi vida. Porque su motivo es pues que no me soportaba, porque yo ya era tal, lo que quisiera. A mí da igual, él ha decidido matar a alguien y me ha quitado en medio. Si él se suicida por cualquier cuestión, él ha decidido quitarse la vida, no es comparable. Que es grave, sí, que es duro, sí, que necesita ayuda psicológica, que la pide y la ayuda. Eso no tiene nada que ver, porque a veces es el mezclar y he puesto una comparación porque le hacen la vida imposible. Y yo le he dicho, es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una violencia machista con que tú has asesinado a una persona, le has quitado la vida, a que tú decidas por miles casos, como hay personas que se suicidan porque le han quitado la vivienda, otros porque... No, o simplemente porque a lo mejor no eres capaz de seguir viviendo después de haber hecho lo que ha hecho. ¿no? Yo no le voy a quitar importancia a las cosas porque cada uno que pase, y sobre todo las familias que pasen por la situación es dura, ¿no? Pero no es comparable porque yo he decidido libremente, pese a todo no estar bien, quitarme la vida. Pero yo luego he asesinado a otra persona, es decir, es que no es comparable una situación con la otra. Y sin embargo, hemos caído en la esta de comparar una cosa con la otra. Decimos, para, digamos, quitarle importancia o quitar que no es yo creo que la mayoría no, yo creo que la mayoría no. Yo creo que esta la mayoría yo creo que no piensa así, no, Rocío. En Pozo Alcón hace muchísimo tiempo tuvimos una historia muy dura, que a mí me cuesta además recordarla, pero yo la viví en primera persona. Un padre mató a sus dos hijas y luego se suicidó. El suceso ocurrió fuera del municipio, pero la familia era de allí y el funeral se celebró allí. O sea, eso marcó además un antes y un después con el tema de la violencia de género. Y entonces no había no se estaban contabilizando. Estoy hablando 2001, me parece que fue. Y fue durísimo. ¿Tenía problemas con la mujer? Se estaban divorciando. Claro, la pagó con la hija. Claro. Estaban divorciando. Que son cifras que se ponen menos encima de la mesa. Exactamente. Que esa otra no le quita lo que más quiere. Pero exactamente. En el fin de semana que le tocaban. Le quita lo que más quiere. Claro, sí. Y luego él se suicidó. Claro. Mató a sus dos hijas y luego se suicidó. Claro, pero es por eso y que todavía esto hay quien se atreve a negar que esto es una violencia por el hecho de que sois mujeres. Que no es por otra razón. No es por otra razón. Pero bueno, hablando de política, yo creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Sí. Porque además sí que hemos avanzado mucho en cuanto a que tenemos una ley de... Sí, se ha visibilizado. Que tenemos una ley, que hemos visibilizado el problema, pero que queda muchísimo por hacer, porque es que las estadísticas son muy malas. Volvemos al tema de antes y no me gusta hablar de partidos que no están y no aquí. Solo españolas, pero el problema lo tenemos en toda Europa, que creemos que eso es lo africano. Vamos a ver. La mayoría somos nacionales. Allí lo tienen claro, como las mutilas, las no sé cuánto, está claro que es patriarcado. Aquí no te ponemos en discusión de que no estamos en patriarcado. Juan, que en Europa ya de ser, por ejemplo, que en Europa, en Francia y en Alemania están intentando copiando la ley. Escucharos que no es duro. Hablaba del caso de esta mujer mayor de 80 años que lo vivió, lo duro que era. Fíjate lo duro que es el caso de Pozo Alcón y algo que hemos visto todo en una pantalla de televisión anteayer. A esta mujer en la silla de ruedas, lo que pasó en Madrid. Un ejemplo vivo. Es un ejemplo, lo valiente, porque lo valiente que fue, Sí, exactamente, porque no es que fuese encima visibilizar lo que le pasó a ella también, ¿no? Sino también poner el punto sobre la y decir, pero ¿cómo te atreves a mentir en una cosa tan dura que vivimos, una parte de la sociedad que, digamos, es una asignatura pendiente que tenemos de un problema que está ahí, que hay que darle una solución, como sea, económica, como sea, pero que te atreves a dudar que esto es necesario y que te atrevas a poner encima que si somos unas vividoras que prácticamente estamos viviendo de ayuda, que sí, pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a tapar con un velo lo Por que cierto, está que Ciudadanos en eso sí que ha votado contrario al Partido Popular y ha reprobado a Ortega. Claro. Pero el Partido Popular sentimos que no esté aquí, a ver por qué no lo ha hecho. Claro. Pues yo creo que a Ángela Isaac no le habrá dado tiempo a llegar, le han avisado tarde, ha sido un cúmulo de circunstancias, la verdad que nos hubiera gustado porque se hubiera enriquecido también más el debate. Hay cuestiones que es muy interesante porque también... Sí, porque hay un debate social, en definitiva, de todo lo que pensamos de una manera. Es que hay unanimidad, si es que ha habido Vox es el único que ha roto la unanimidad en ese sentido, pero es que hay un pacto de Estado que es que se ha apoyado por todo.
Por Yo que todos cuando los hablamos, partidos. dice, es que las cosas, a mí me dicen muchas veces que yo en la escuela no puedo dar educación sexual, lo que sea, si no es con un consenso, porque no olvidemos que Vox, ahora Sí, está el porque PIN si no, vaya que sea Hay que Sí, autorización de los que padres. para todo tengamos que pedirle a los Sí, padres permiso autorización. a Yo los no sé padres, si sí. para enseñar quebrado, vamos a decir, ¿le parece a usted bien que enseñe quebrado o no enseño quebrado? En general. Bueno, entero. La Y educación es tan- en general. fíjate, y Sí, es tan con ese interesante sentido, que que haya sea una otro educación sentido. Si el rica otro en sentido todas estas es que materias. los hijos son propiedad de los padres. Y no es verdad. Y debate, Los hijos son seres debate en el individuales que colegio. tienen sus derechos por encima de los de sus padres. Y es verdad que sus padres los mantienen y que tienen unos derechos sobre ellos. Y unas Pero no son su obligaciones. propiedad. Y unas obligaciones. Los hijos Eso. tienen derechos y obligaciones. Pero como dicen, es que hay que llegar a un consenso. Que es que, yo digo, pero los consensos en un Estado democrático se tienen en los parlamentos. Si está la ley, lo que hay que hacer es que se cumpla la ley, Que se porque ese es el cumpla, consenso. claro. Y si yo tengo una ley de salud reproductiva y sexual que me dice que en la escuela tengo que hablar de esto, yo no tengo que pedirle a usted ninguna explicación. Lo que me dice la ley, que es el consenso. Porque además en la Y escuela si eres tengo una ley de responsable violencia también que de dice ese que crío. tengo que hacer en O de la esa escuela, cría. no lo mando, yo a usted no le pido permiso, estoy con el consenso, estoy cumpliendo con mi obligación. Y con Y lo la dicen las leyes. Y el problema es que no estudiamos las leyes. Se aprueba, se pone. Digo, en el mundo de la educación nos preocupamos mucho con la matemática y si a mis niños para Y hay que selectividad hacernos han llegado a la responsables. historia moderna o están en la historia contemporánea. Pero sí que hay que hacernos responsables y criarnos en, digamos, la Claro, responsabilidad pero una cosa sexual muy de cada importante que uno, ¿no? tenga que hacer este país es tomarse en serio la formación de los educadores. Claro. Eso es Que una- decimos en otros países con el piso, no sé cuánto, aquí el principal problema es la formación de los educadores. Una de las medidas que se han puesto del pacto es precisamente el módulo de educación en el tema de Pero es que lo hay en la ley que es más antigua de salud reproductiva y sexual también lo dice. Y no se ha cumplido nada. Claro. No se ha cumplido nada, pero es que hay varias directivas europeas que lo dicen. Y no. Y tampoco lo hacemos. No nos hemos caso ni en las directivas europeas. Pues Pues esa habrá es que nuestra adaptar. obligación. Claro, Claro, habrá que adaptar claro, la educación a las claro. nuevas Tomárselo más en serio formas, todavía. claro, y- Más en eso serio hay que todavía. hacerlo, hay que hacerlo Sí, que, no vale- posible. que no podemos ponernos la bandera el día 25 Hay que de hacerlo. noviembre y ya está. Ni- que ni eso el- es ni- un ni el 8 de trabajo marzo. Eso digo, es que diario. visibilizar Claro. 2 días, que si el 8 de marzo, que si el tal, el 20... No, esto Está muy es bien un problema para que de día, sea- está bien, Bueno, porque bueno, está suma, bien, suma. suma. Mira, yo cuando- Pero eso Pero es no un día a es, día, no un es, día a claro. día, y Claro, esto que ha yo cuando pasado nos ha tenemos- demostrado que es un día a tenemos la día. cena del curso. Ya te he dicho, son 3 o 4 chicos, casi todos los años tengo 3, 4, 2 y todos los demás son chicas. Tenemos la cena de final de curso y siempre hay alguna que dice, es que mi novio no me deja. Oh, mío. Estamos hablando de chicas con 16 años, digo, ¿cómo? Pero es que te tiene que dejar tu novio venir a cenar con tu compañero. Ahora, pues Digo, trata al pues menos novio. mal que no te has negado todos los días que venga a clase. ¿Qué Sí, pasa? no, ¿Que madre te mía. tampoco vienes? No, pero es que como vamos a cenar, ya no sé cuánto. O Volvemos, si no viene mi novio, Bueno, yo no malo. voy. volvemos al régimen de antes del 81. Claro, exactamente. Lo vivimos Eso en la es. vida No viene mi cotidiana novio, sin que yo no estén voy. las leyes. Claro, es porque que eso no está en las parece, leyes. claro, parece Estamos que no hablando de una cría de existe. 18 años. Sí, 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 Que no y está hablando de una mujer de críos 80. de 13, 14, 15 18 y años la que están yo creo que tienen planteando. 18, Que en 19, realidad- 20, hay alguna con 22, 23, 24. Pero que en realidad es lo que más miedo da, ¿eh? Lo que más miedo da es la generación esta Exactamente, joven que sí, sí, entendemos Bueno, que el yo futuro me está en sus enervo manos. mucho. Porque hay con un ella. ataque contra el feminismo. Pero, Uf. Porque no se somos mayores votantes de Vox. Ya. La gente joven, sí, 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 la Que gente ya lo joven. sé, ya Claro. lo sé. Titulares, Algo estamos haciendo muy mal. titulares, sí. Seguro que la sociedad algo está Hemos haciendo hecho, mal en ese sentido. porque tenemos ya 40 años de democracia y algo hemos hecho mal en los 40 años. Pues a lo mejor Y no, en esta no última, ir... el repunte de estos últimos a mí me preocupa bastante. Yo no sé si ha sido solamente en estos últimos, llevamos los 40 días. Yo lo tengo un claro. tiempo por miedo y otro empeorando. porque creíamos que ya lo teníamos todo conseguido. Exactamente. Rocío, Juan, yo seguiré aquí hablando con vosotros hasta, bueno, y este Por otro tema día. que es un tema del que es verdad que hay que ponerlo Es mucho muy encima de la mesa. importante, Y sí. los medios de comunicación además también tienen Sí. mucho que decir Sí, sí, al sí. respecto y tenemos que Ser cuidar valientes. también muchos más detalles de los que muchas veces se cuidan. Y aquí todos tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Así es. Rocío, muchísimas gracias. Y aprender todos los días. A vosotros ¿Cuánto por tarda en invitarme. venir de Pozalcón? 1 hora y cuarto. Pues no es razonable.
Si el problema no es la hora, el problema es la carretera. Ya, pues, que no es razonable. Si la carretera fuera mejor, no tardaba 1 hora y pico. Otro día hablas de infraestructura. Vale, pues nada. En la provincia No de es Jaén. razonable, no es Pues yo razonable. encantada Muchísimas de gracias. haber estado Luego aquí, hasta hablamos de cuando queráis, despoblamiento. ¿Cómo no va a estar dispuesta. despoblado si tardan 10.000 horas en venir a hacer una cosa? Ay, de verdad, Pues ya verás. estamos Juani, fatal. muchísimas gracias también a ti por Nada. habernos acompañado y Juan, como siempre, muchísimas gracias por haber ti. estado aquí con nosotros hoy hablando de estos temas a todos ustedes. Pues como siempre, gracias por estar ahí, por su atención, por seguirnos, por ser fieles a nuestra cita semanal y nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.